vamos a desarrollar el tema de densidad y porosidad del suelo. Bueno, vamos a ver el concepto de densidad. Creo yo que todos ustedes conocen lo que es la densidad, conocen a qué se refiere la densidad, pero por si acaso les hago recuerdo, ¿no? La densidad, como verán ustedes ahí, es una relación matemática, ¿no es cierto?, entre la masa y el volumen. Es una relación proporcional entre la masa y el volumen, ¿no? Que es una propiedad física de todos los materiales, ¿no? De todos los materiales. En este caso, el suelo viene a ser un material sólido y por lo tanto el suelo tendrá también entonces densidad, ¿no? La palabra, bueno, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, ¿cómo nosotros esto aplicamos, ¿no es cierto?, al suelo, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? En el sentido práctico, nosotros tendríamos que considerar la masa de una hectárea y el volumen de una hectárea, ¿no? Como está aquí, verán ustedes acá, hay un esquemita donde está mostrándose una distancia de 100 metros y otra distancia de 100 metros y una profundidad de 30 centímetros. Eso sería la capa, ¿no es cierto?, útil del suelo. Útil ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de uso para la producción de biomasa, ¿ya? No se olviden que estamos viendo el suelo con un enfoque edafológico. Y entonces el objetivo de un estudio edafológico es ver cuáles son las condiciones reales del suelo para desarrollar biomasa en la superficie del suelo, ¿no? En otras palabras, plantas, desarrollo vegetativo. Entonces nosotros tenemos que considerar el volumen de una hectárea. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿eso qué significa? ¿Eso significa que nosotros tenemos que muestrear toda una hectárea? Obviamente que no, ¿no? Pero hay necesidad de cuando hacemos los cálculos, ¿no es cierto?, para fines, por ejemplo, de nutrición vegetal, necesitamos considerar la densidad aparente en términos de superficie de hectárea y volumen de hectárea, ¿ya? Si ustedes revisan alguna vez alguna bibliografía respecto, por ejemplo, a la nutrición vegetal en el suelo, van a encontrar una referencia como, por ejemplo, 250 kilogramos por hectárea, ¿no? Por hectárea. Y entonces, cuando hablamos de esos kilos por hectárea, estamos hablando masa sobre volumen del suelo. ¿Por qué no área del suelo? Porque, bueno, cuando la raíz va desarrollando en el suelo, no solo abarca largo y ancho, ¿no?, sino lo más importante incluso en el suelo es la profundidad. Entonces, si tenemos largo y ancho y la profundidad, entonces estamos hablando del volumen del suelo, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de densidad, nos referimos a ese volumen, porque si nosotros solamente abarcamos el largo y el ancho de una hectárea, estaríamos hablando del área, ¿no? Pero cuando hablamos de densidad, tenemos que hablar del volumen. Entonces, para hablar del volumen, tenemos que considerar la profundidad del suelo. Esta profundidad del suelo, en términos edafológicos, se conoce como profundidad efectiva, ¿ya? Entonces, la densidad del suelo y la porosidad del suelo se debería dar más importancia, más énfasis a esa profundidad. Ahora, si alguien dice, pero eso quiere decir que a más de 30 centímetros no nos importa, sí nos importa, ¿no? Sí, claro que sí, porque en realidad la profundidad que tendríamos que haber analizado sería 1,50 a 1,2 metros, ¿no? 1,2 a 1,5 metros. Pero, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista ecológico, la gran mayoría de las plantas desarrollan su raíz a no más de 50 centímetros de profundidad, excluyendo obviamente las especies forestales, ¿no?, es decir, los árboles grandes, que normalmente se encuentran en áreas de bosque, ya sea primario, bosque secundario o bosque terciario, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, van a entrar a ambientes que han sido de alguna manera explorados o explotados, si quieren, ¿no? A ambientes donde se está generando contaminación, donde se está generando impacto ambiental, ¿no?
Y entonces eso implica suelos que han sido de alguna manera utilizados o suelos que han sido de alguna manera afectados por algo. ¿No es cierto? Entonces ahí nosotros, en ese caso, nos interesa esa profundidad. Bueno, entonces esta densidad va a seguir siendo masa sobre volumen. Ahora bien, ya esto referido directamente a la densidad. De la densidad al suelo, ¿no es cierto? La densidad del suelo nosotros tenemos que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Es decir, de dos tipos de densidades, si quiere. La densidad real y la densidad aparente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de densidad del suelo, no solamente podemos hablar de densidad así en términos generales, sino tenemos que hablar de dos densidades, real y aparente. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes podrán hacer lectura de eso. Dice la densidad real es la densidad media de sus partículas sólidas. De todas las partículas sólidas. Eso significa, estamos hablando de la arena, del limo y de la arcilla, ¿no? Y la materia orgánica. Entonces, cuando hablamos de las densidades real, estamos hablando la densidad de la arcilla, la densidad de la arena, la densidad de la materia orgánica. Y si queremos del suelo, como esos cuatro materiales componen el suelo, entonces la media de esas densidades nos da la media que se denomina densidad real, ¿no? Ahora, la densidad aparente se toma en cuenta también la densidad de las partículas sólidas, pero además se toma en cuenta el espacio vacío, es decir, ese espacio que nosotros conocemos como poros, ¿no? Entonces, en forma concreta, si es que hay alguna consulta sobre cuál es la diferencia entre densidad real y densidad aparente, pues simplemente la densidad real es la densidad de las partículas del suelo sin considerar su porosidad, sin considerar los espacios vacíos. Y la densidad aparente es la densidad de las partículas más la porosidad que existe entre estas, ¿no? Bueno, entonces, ya conociendo lo que es la densidad real y la densidad aparente, estas no van a cambiar de todas formas su fórmula, ¿no? Independientemente que sea densidad real y densidad aparente, van a seguir manejándose la relación masa sobre volumen. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que la densidad real va a ser solo considerando la masa del suelo sobre el volumen del suelo. Y la densidad aparente va a ser la densidad considerando la masa total y el volumen total. Y uno dice, ¿cómo es eso que masa de suelo y masa total? Pues aquí tenemos nosotros una figura que nos muestra los componentes del suelo, ¿no? Fíjense los componentes del suelo, 50% material sólido y el otro 50% material poroso, ¿no? Donde se supone en un suelo normal existe 25% de agua y 25% de aire, ¿no? Ahí está, aire, agua y los sólidos. Y en estos sólidos se involucra la materia orgánica, ¿no? Aunque la materia orgánica en proporción representa solo el 5%, por lo tanto su densidad de la materia orgánica no va a incidir, digamos, muy notoriamente o significativamente en la densidad final del suelo, ¿no? Pero entonces vean ustedes el gráfico. Tenemos acá, si tenemos los tres componentes, ¿no es cierto? Estimando que la materia orgánica se considera dentro de la fase sólida, pues en el agua, en el suelo tenemos aire, ¿no? Que está ocupando el espacio poroso. Ese aire tiene la masa y tiene volumen, ¿no? Tiene masa y tiene volumen. También en el suelo hay agua y el agua tiene masa y tiene volumen. Y obviamente el suelo tiene materia sólida, por lo tanto esa materia sólida tiene masa y volumen. Entonces, si nosotros hablamos de la densidad, ¿no es cierto?, real, solo tomamos en cuenta esto, la masa del suelo, el volumen del suelo, solo la partícula sólida, sin esto que es el espacio poroso, ¿no? Ahí es la diferencia entre densidad real y densidad aparente. Sin embargo, si nosotros tomamos la densidad aparente, hay que tomar en cuenta la masa total del suelo. ¿Y qué significa la masa total? La masa del aire más la masa del agua
y más la masa del suelo. Eso significa que estamos tomando en cuenta la porosidad, porque ¿dónde va a estar el agua y el aire? Va a estar en los poros, ¿no? Y entonces de esa manera aquí la densidad aparente es la masa total sobre el volumen total. Masa total, volumen total. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos en forma gráfica la diferencia de lo que es densidad real y densidad aparente, y en forma literal la diferencia entre estas dos densidades, ¿no? Estas dos densidades evidentemente son muy importantes porque en función a los valores que obtengamos de estos valores, de estas dos densidades, vamos a determinar la porosidad, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos de porosidad, es saber cuánto de aire hay o cuánto de agua hay en el suelo o va a haber en el suelo, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tomar en cuenta las dos densidades para el cálculo de la densidad de la porosidad. Bueno, ahora, ya entrándonos un poquito más a los valores de la densidad real, pues se puede evaluar la densidad real. Les voy a mostrar yo a ustedes la metodología, ¿no? Cómo se evalúa en laboratorio la densidad real. Esta densidad real, sin embargo, no es, digamos, determinante o no es, digamos, algo necesariamente, no debe ser un valor necesariamente determinado en un laboratorio. Si tenemos las condiciones para hacerlo, perfecto, hay que hacerlo. Pero si no lo tenemos, entonces ahí fíjense que dice que es un valor que puede estar variando entre 12 a 2,65, ¿ya? 12 a 2,65 y desestimando prácticamente la densidad de la materia orgánica, porque la densidad de la materia llega más o menos a un valor de 0,1 gramos centímetro cúbico. Y la densidad real entre 12 y 2,65. Esta diferencia justamente se puede deber a la cantidad más o menos de la materia orgánica existente en el suelo. Entonces, en resumen, ustedes dicen, y bueno, entonces, ¿cuál densidad tomamos? ¿El 2,6 o el 2,65? Considerando que la densidad de la materia orgánica es 0,1, casi nada, entonces nosotros podríamos tomar el 2,65, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como densidad real el 2,65, está bien, ¿ya? Pero si alguien tomase un valor de 2,6, también está bien. Solamente que está indicando que en ese suelo la materia orgánica está en una cantidad mucho más reducida de lo que normalmente alcanza. Es decir, su densidad está mucho más abajo, por lo tanto, casi esa densidad no tiene incidencia en la densidad real. ¿Listo? Bueno, entonces, en resumen, si ustedes quieren tomar la densidad real no determinada en un laboratorio, sino un valor numérico, lo pueden tomar de 2,65, ¿ya? En suelo donde ya no hay materia orgánica, no hay casi nada, entonces ahí se puede tomar 2,6, ¿no? Pero en los suelos agrícolas, digamos, el valor es 2,65. ¿Listo? Bueno, entonces aquí esta literatura o esto que está escrito acá nos reitera, ¿no es cierto?, que la densidad real está relacionado a la parte sólida, a la parte mineral y a la parte de la materia orgánica, ¿no? Entonces, eso es lo importante en la densidad real. Ahora, si nosotros quisiéramos determinar en la densidad real en el laboratorio, pues lo podemos hacer. Y esta es la metodología, ahí está descrita la metodología, justamente fotografías de sus compañeros que en algún momento hicimos conmigo y ahí lo pudimos documentar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que sacar? Nosotros tenemos que sacar la masa del suelo, y esta masa del suelo, obviamente, lo hacemos en una balanza. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que esta masa del suelo, por si acaso, tanto para la densidad real como para la densidad aparente, debe ser suelo seco, ¿ya? No podemos utilizar suelo con humedad. ¿Por qué? Porque ahí estuviéramos utilizando, digamos, la cantidad de agua en ese momento, que obviamente eso no es constante, ¿no? Porque si nosotros hemos tomado una muestra con el suelo húmedo, entonces seguramente que va a haber mayor masa, es decir, el suelo va a ser más pesado, ¿no? Y si por casualidad tomamos otra muestra con menos cantidad de humedad,
entonces la masa va a ser menor. Entonces uno diría, pero está variando la masa del suelo. ¿Cómo puede variar la masa del suelo? Y eso no puede variar, ¿no? ¿Verdad? La masa debe ser constante. Entonces, para que sea constante la masa, nosotros tenemos que tener una muestra seca. ¿Y cómo uno obtiene una muestra seca? Pues me imagino que en el laboratorio lo van a hacer. Deben ustedes entrar a utilizar lo que se llama la estufa. En la estufa ustedes lo calientan, los secan a 110 grados centígrados y ustedes tienen que ir pesando hasta peso constante, porque ustedes van a decir, ¿ya está en el suelo seco? ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo en la estufa? ¿No es cierto? Esas preguntas ustedes simplemente lo responden pesando. Lo ponen al suelo, a la estufa, digamos que 1 hora, lo sacan, pesan. Bueno, ese es su peso referencial. Obviamente, inicialmente tenían que haber tenido el peso del suelo húmedo, ¿no? Lo sacan y seguramente que el peso va a disminuir. Bueno, lo vuelvan a poner a la estufa y después de unos 15, 20 minutos lo vuelven a sacar y lo vuelven a pesar. Si ese peso sigue disminuyendo, entonces quiere decir que el suelo sigue perdiendo humedad. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tomar en cuenta que el suelo está seco? Hasta peso constante. ¿Listo? Hasta masa constante. Entonces, cuando ustedes van sacando y ven que la masa ya no varía, entonces dicen, bueno, sí, ahora sí el suelo está seco, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque si no, la masa obviamente va a ser mucho más alta y puede dar lugar a un error. Bueno, una vez que nosotros tenemos el suelo seco, entonces nosotros usamos, en este caso, un volumen volumétrico de 50 ml. No, pero no necesariamente debe ser 50, se recomienda 50, pero si no hay, pues se puede utilizar otro de menor valor, digamos de 25 que hay también, ¿no? Y si no, también otro de más valor, de 100. Lo ideal es 50. Bueno, una vez que tenemos el material, el volumétrico de 50, ¿verdad? Acá que estamos virtiendo el suelo al matraz y aquí ya lo tenemos el suelo en el matraz, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es eliminar la porosidad. Y usted dice, ¿cómo vamos a eliminar la porosidad? Bueno, entonces lo eliminamos con un líquido, es decir, el líquido tiene que entrar a ocupar esos espacios, ¿no es cierto?, de tal manera que dejen de estar espacios vacíos, ¿no es cierto? Significa eso que deben estar llenos. ¿Y cómo los llenamos? Entonces ahí nosotros utilizamos alcohol, ¿ya? ¿Y por qué alcohol? Porque resulta que el alcohol no produce la imbibición, se llama, de la arcilla. ¿Qué es imbibición? La imbibición es el aumento de volumen cuando, en este caso de la arcilla, cuando absorbe agua. No solamente, a ver, en términos prácticos, por ejemplo, la mayoría de las semillas, cuando nosotros hacemos cocer semillas, la mayoría de las semillas nosotros decimos se hinchan, ¿no? Se hinchan. Y ese hinchazón significa imbibición. Imbibición, ¿no? Con doble B. ¿Y qué significa imbibición? Significa que las semillas han absorbido agua y por eso se han hinchado. ¿Ya? Entonces esa imbibición sucede con la arcilla. Entonces esas arcillas absorben el agua y se aumenta de volumen. Y si aumentan de volumen, entonces va a afectar a la densidad. Porque no se olviden que nosotros estamos manejando una relación masa-volumen. Entonces también hay que tratar de evitar ese error que se puede cometer por la hinchazón de la arcilla cuando nosotros utilizamos agua y no alcohol. Y sin embargo el alcohol no tiene ese efecto, ¿entienden? Simplemente lo humedece, pero no lo hincha, no lo imbibe a la arcilla. Entonces por eso hacemos el alcohol, utilizamos un trípode universal, soporte universal, una pinza y una bureta. La bureta la enrazamos a un valor conocido, en este caso digamos a 0, y tenemos el volumen lleno, ¿no? Si utilizamos una bureta de 50 ml, entonces aforamos a 50 ml o enrazamos a 50 ml. Y después, fíjense acá, tenemos la bureta y el matraz y vamos llenando, vamos agregando, ¿no es cierto?, nosotros el alcohol y vamos obteniendo este tipo de mezcla.
Y claro, hay que ir humedeciendo, ¿no? Hay que ir agitando la mezcla y el alcohol, el agua, el suelo y el alcohol en la buret, en el matraz. Y bueno, vamos agitando, y hasta que nosotros acá, fíjense, llenamos nosotros el matraz con alcohol hasta el aforo, es decir, hasta 50 ml o el volumen que el matraz que estemos utilizando. Y después nosotros hacemos esta lectura. ¿Cuál ha sido el volumen gastado del alcohol? ¿No? ¿Cuál ha sido el volumen del alcohol? Entonces aquí nosotros tenemos que el volumen del suelo va a ser igual a los 50 ml, estos 50 ml la capacidad del matraz, menos el volumen del alcohol que está siendo ocupado por esa sustancia. Este 38.8, por ejemplo, lo sacaríamos de aquí, ¿no? Entonces decimos que 50 ml menos 38.8, entonces el volumen del suelo sería 11.2, ¿no? Bueno, entonces ya tengo el volumen y ya tengo la masa. Y entonces, masa 30 sobre 11.2, estaríamos hablando de una densidad de 265, ¿no? O 267. Si nos vamos al valor bueno, acá dice, pero nos salimos del parámetro, ¿correcto? ¿No? Nos salimos, ¿por qué? Porque se entiende que en ese suelo seguramente había diferente tipo de partículas, ¿no? Pero de todas formas, diferente proporción de partículas. Pero de todas formas, estamos 267 a 265, son 2 centésimas, ¿no? Entonces no hay demasiada diferencia. Por eso yo les decía que hay que tomar este valor como parámetro de 265 en caso que no podamos realizar este laboratorio. ¿Listo? Bueno, entonces, de esa manera se determina la densidad real, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la densidad aparente. La densidad aparente, dijimos que al considerarlo la porosidad del suelo, se toma en cuenta entonces la porosidad total, es decir, este otro 50% más, ¿no? Entonces, en otras palabras, se toma todo el suelo, se toma la parte sólida y la parte porosa, ¿no? En la densidad real, no. En la densidad real solo era la parte sólida. Y aquí tomamos todo esto, ¿no? ¿Por qué tomamos todo eso? Porque en el agua y el aire van a estar en la parte porosa, ¿no? Bueno, entonces los valores de la densidad son muy variables. Va a depender de qué, va a depender del uso que se le haya dado al suelo, ¿no? O va a depender de cuál es el estado del suelo, ¿no? Por ejemplo, si uno saca densidad en un suelo de bosque, por ejemplo, de bosque, entonces hay un valor porque ahí evidentemente el suelo no ha sido utilizado, no ha sido trabajado, entonces seguramente que su densidad va a ser normal, ¿no? ¿Y cuál es una densidad normal? Seguramente una densidad normal está entre 1, 1,25, como dice el horizonte A, 1 a 1,25, ¿no? Dentro de ese rango se considera una densidad normal. ¿Pero por qué? Porque se supone que no está siendo trabajado, ¿no? Ahora, si nos vamos a un suelo de pasturas, por ejemplo, entonces en un suelo de pasturas significa que ese suelo está sometido al tráfico de animales, ¿no? Y depende cuántos animales haya, entonces puede ocurrir ahí un sobrepastoreo que se llama, y ese sobrepastoreo apisona o compacta el suelo y obviamente reduce la porosidad, ¿no? Ahora, si nos vamos a un suelo donde está siendo trabajado, es decir, a un suelo agrícola, se está trabajando permanentemente, entonces ahí también ese suelo va a ser pisoteado por las maquinarias, ¿no? por el transporte, pero resulta que permanentemente se va a hacer remoción de una profundidad de al menos 30 centímetros de profundidad, que es lo que nosotros llamamos en la parte agrícola capa arable, no capa trabajable. Y entonces en esa capa, que vendría más o menos ser el horizonte A, pues la densidad está entre 1 a 2,25. ¿Por qué? Porque claro, nosotros lo aflojamos, ¿no? Con la maquinaria. Entonces, si estuviese compactado, lo aflojamos, ¿no? Bueno, y si nosotros tomamos a mayor profundidad,
ya, digamos, más de 30 centímetros, a mayor profundidad de 30 centímetros, ya estamos hablando de horizontes B. Y en esos horizontes B, con seguridad que la densidad es mucho más elevada, porque toda la fuerza, ¿no es cierto?, que se ejerce sobre el suelo, ya sea por maquinaria o por el tráfico que circula por ahí, por el tráfico, que camiones y todo que entran a sacar la producción. Entonces, esa fuerza se va transmitiendo hacia horizontes más profundos, ¿no? Y como más de 30 no se trabaja, entonces por debajo de 30 centímetros o a una profundidad mayor a 30 centímetros, con seguridad que la densidad va a ser mayor a 1.5. Ahora, ¿esa densidad es buena, es mala? Obviamente que desde el punto de vista de condiciones, por ejemplo, hídricas, es mala. ¿Por qué? Porque al reducir la porosidad va a reducir, por ejemplo, la circulación del agua. Porque claro, imagínense, si ustedes, como en la casa, ¿no? La casa llueve y se llena de agua, pero y si tiene una tubería por donde drena, pues no hay problema, ¿no? Estará un rato lleno y después la tubería va a drenar el agua. Pero imagínense si se tapa esa tubería, bueno, la casa se inunda, o el patio al menos se inunda. Y es lo mismo lo que ocurre en el suelo. Si los poros, ¿no es cierto?, se han reducido, ¿no?, porque se ha compactado el suelo, entonces el agua va a tardar en infiltrar, ¿no? Entonces hay cosas, digamos, que pueden beneficiar y hay otras cosas que no, dependiendo justamente el uso que se le da, ¿no? Creo que en algún momento les dije lo que en una situación un parámetro es positivo, ese mismo parámetro puede ser negativo en otro tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿y en qué situación puede ser que la densidad sea mayor a 5 y sea buena? Pues fíjense, se puede dar ese en cultivos donde se produce arroz, por ejemplo. El arroz, ustedes saben que en inundación da mayor productividad que en secano. Y entonces, si el suelo puede retener una gran cantidad de agua superficial, pucha, mejor, pues, ¿no? Es más, cuando uno quiere producir, por ejemplo, los arroceros, cuando quieren producir arroz en inundación, hacen la compactación de su suelo. ¿Para qué? Para que el agua que se vaya reteniendo, pues, no se infiltre, ¿no? Lo mismo hacen, por ejemplo, los rellenos sanitarios, ¿no? Lo tienen que compactar eso, ¿para qué? Para que no se infiltre. ¿Qué cosa no se infiltre? Los lixiviados y después produzcan la contaminación de las aguas, ¿no? De las aguas subterráneas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están variando la aparente del suelo. Están reduciendo la porosidad. Por ejemplo, uno de los grupos que está trabajando en la investigación me comentaron que han compactado, ¿no es cierto?, el piso de la lombricera. Y bueno, lo han compactado, me imagino, para que no se escapen las lombrices, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que escuché por ahí. Digamos que está bien para que no se escapen las lombrices, ¿no? Pero yo me pongo en la situación, ¿no?, de que si llueve torrencialmente, llueve, como acá en Santa Cruz llueve bastante, ¿no? Y no hay drenaje. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese suelo se va a saturar y va a infiltrarse, pero en un momento no va a dar la capacidad de infiltración para evacuar todo el agua, y esos noques corren el riesgo, no estoy diciendo que se van a inundar, pero corren el riesgo de inundarse. ¿Y quién tiene el efecto negativo de eso? Las lombrices, ¿no? ¿Y qué más? Y la materia orgánica, o sea, en otras palabras, la materia que está trabajando con las lombrices. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, cuando hay demasiada agua, entra en una etapa de putrefacción. Y entonces seguramente se va a llegar a podrir eso y va a emitir olores desagradables. Y les cuento que las lombrices, si bien comen estiércol, pero sienten algún olor que no está adecuado, o sea, un olor desagradable, se van. Así que no vaya a ser extraño, ¿no es cierto?, que cuando hay alguna lluvia muy torrencial, pues cuando ustedes vayan a ver, sus lombrices estén afuera de los noques, ¿no? Si es así, es porque hay demasiada agua en el noque, ¿no?
Entonces, hay que tener cuidado en eso. Ahora usted mira, ¿y qué se hace en ese caso? Pues en ese caso, ¿no es cierto? Para prever esa situación, han debido ver, alguien ayer me preguntó, ¿para qué son esos drenes que están saliendo de los noques largos? Alguien me preguntó, no sé, no me acuerdo quién. Y yo le dije, bueno, esos son los drenes. Claro, ahí han puesto drenes. ¿Por qué? Porque el piso de esas lombriceras largas, ¿no? De esas 4 lombriceras, son revestidos, es decir, son con cemento, ¿no? Entonces, claro, el cemento pues nada, no infiltra nada. Entonces el agua tiene que drenar, ¿no? Pero no, esos drenes no se han hecho con el objetivo de drenar solo el agua, sino se han hecho con el objetivo de obtener un producto, un otro producto, un subproducto de las lombrices que se llaman los lixiviados. Entonces, a través de esos drenes se obtienen los lixiviados que se reciben en bidones, han debido ver, y esos bidones pues reciben el humus, el lixiviado de humus, y se va concentrando eso hasta obtener un producto que se conoce con el nombre de biol o lixiviado de humus, ¿no? En los 4 noques que están usando ustedes no tiene eso. Así que mucho cuidado. Cuando han compactado, si ustedes han pensado en que las lombrices van a escaparse les comento que las lombrices, si tienen condiciones ideales, no se van, ¿ya? No se van. Si tienen humedad y tienen agua, no se van. ¿No es cierto? O sea, es como cualquier ser vivo, pues, ¿no? Excepto los humanos, obviamente. Los humanos, a pesar de tener todo, igual queremos irnos, ¿no? Queremos salir. Sin embargo, la lombriz, ¿no? Si tiene humedad, tiene agua y tiene comida suficiente, no se va a ir. No se va a ir. Cuando cambia esas condiciones de vida cómoda, ahí sí se van. Así que ya le estoy avisando que si tienen problemas de migración de lombrices, puede ser por esta situación, ¿no? El anterior semestre hubo eso, ¿no? Me llamó creo que ya les comenté a ustedes, ¿no? Que una de sus compañeras me llamó, me dijo, desesperada, se nos están saliendo las lombrices, ¿qué hacemos? No reparé yo en que tal vez estaba compactado, la verdad que no reparé. Así que entonces, si estaba compactado ya y ustedes lo han vuelto a compactar, entonces me imagino que eso está muy compactado y puede haber ese riesgo de inundación, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace en ese caso? Pues creo que alguien trató de evitar eso cuando ayer le pregunté cuál es el objetivo de esa cobertura negra que colocaron, ¿no? Y me dijeron que era para cubrir de la lluvia, no tiene, eso no va a cubrir nada, ¿no? Si tiene espacio vacío, así que igual va a chorrear, ¿no? No va a cubrir nada. Y ya después me dijeron era para la sombra. Bueno, está bien, si es para la sombra puede ser, pero eso se evitaban, ¿no es cierto?, con una buena cobertura de materia seca. Una buena cobertura de materia seca no pasa, digamos, no pasa, no hay mucha pérdida de humedad, ¿no? Pero bueno, de todas formas, uno aprende, ¿no? No me crean lo que yo les digo, ustedes lo van a verificar en forma propia, ¿no es cierto? Y van a ya ver, ¿no es cierto?, si era bueno o no era bueno colocar eso. Y justamente, en la parte final del documento que ustedes van a elaborar, hay 2 capítulos que se llaman conclusiones y recomendaciones. Y en las recomendaciones, ¿no es cierto?, tiene que estar, si lo que ustedes han hecho, digamos, en este caso, esa cobertura con esa malla semisombra, ¿ha sido o no ha sido beneficioso? Si ha sido beneficioso, pues seguramente que lo van a recomendar utilizarlo, ¿no? Y si no ha sido beneficioso, dirán, pues no fue, más bien perjudicó. O si ni benefició ni perjudicó, entonces da lo mismo usarlo o no usarlo, ¿no? Entonces, pero como ya ahí se han metido a hacer eso, entonces seguramente que de eso va a salir una recomendación, ¿no? Así que está bien que hayan hecho eso para que ustedes verifiquen lo que puede pasar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se evalúa la densidad aparente? ¿No? La densidad aparente. La densidad aparente se evalúa de esta manera.
En la densidad aparente no podemos asumir un valor cualquiera. No podemos decir, vamos a considerar más o menos. No, no. No, si nosotros queremos manejar en una forma técnica, tenemos que manejar parámetros determinados, parámetros evaluados en el suelo respecto a la densidad aparente. A la densidad real sí podemos tomar un parámetro de 12,5, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa? Se necesita todo este material, se necesita cilindros, una madera, un combo, o se utiliza este barreno con un cilindro, se utilizan varios cilindros, hay un maletincito para portar los cilindros, bolsas para poder portar también los cilindros si no tenemos este maletín, y acá también podemos tener diferentes tipos de cilindros si en caso quisiéramos nosotros cambiar el volumen del suelo que queramos muestrear, porque aquí hay un cilindro y aquí hay otro de diferente tamaño, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente es muy útil con fines de investigación, ¿no? Cuando uno hace investigación hay que tener lo más detallado posible ese registro. Pero con fines de producción, con fines de técnicos, ¿no? De diagnosticar el suelo, pues con estos dos materiales es suficiente. Entonces, ¿qué significa estos dos materiales? Tener un cilindro, un combo, una madera, o tener este barreno con este cilindro. Este cilindro tiene medidas estándares, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas estándares? Un diámetro interno de 5 centímetros y una altura también de 5 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, 5 centímetros son como 2 pulgadas, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran hacerse, por si acaso alguna vez ustedes quieran evaluar la densidad, pues vayan a donde venden tuberías metálicas y pues de ahí compren una parte, una fracción, no sé, de un tubo de 2 pulgadas, ¿no? Al tener un tubo de 2 pulgadas tenemos ya el diámetro de 2,5 y la longitud de 50 centímetros, ¿no? De un diámetro de 5 centímetros, 2 pulgadas son 5 centímetros y una altura de 5 centímetros. Y en uno de sus lados, ¿no? En uno de sus lados, de sus bocas, le hace una especie de bisel, ¿no? Fíjense acá, una especie de bisel. Y eso se hace con esos equipos que es, no sé cómo se llama, una piedra, ¿no? Donde gira, bueno, algunos lo llaman limas, ¿no? Limas. Entonces ustedes agarran eso y con un esmeril en realidad se llama, ¿no? Con un esmeril hacen y le sacan un bisel. ¿Para qué es este bisel? Para que facilite la penetración del cilindro al suelo, ¿no? De esta manera se puede introducir al suelo. ¿Listo? De esta manera. Fíjense acá ya está el cilindro introducido en el suelo. Entonces, se lo introduce con la ayuda de esta madera y este combo, ¿no? Se va dando golpes y el cilindro se va introduciendo. Una vez que se introduce el cilindro, fíjense, se saca esta es la muestra ya obtenida. Y ahí tenemos aquí un corte que hacer, ¿no? Aquí, como verán, está con el cuchillo se está cortando, o con el machete, qué sé yo, se está cortando, se hace este corte, y en el otro lado también se hace este corte, de tal manera que se obtiene un cilindro, el suelo en una forma cilíndrica, quiere decir que aquí ya se cortó y aquí ya se cortó, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos el volumen del suelo. Este volumen del suelo va a representar el volumen del cilindro. Entonces eso significa que tenemos que aplicar la fórmula, ¿no? Volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces de esa manera obtenemos el volumen del suelo. Y bueno, lo ideal es tener varios cilindros, por eso que aquí hay un maletín con varios cilindros, ¿no? De tal manera de no perturbar la muestra que hemos sacado. Pero bueno, como nosotros no estamos en investigación, seguramente que no vamos a tener varios cilindros. Vamos a tener un par de cilindros o quizás un poquito más, pero no muchos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esos cilindros, pues con toda delicadeza, todo el material que hemos agarrado en el cilindro, todo el suelo, pues lo vaciamos a estos recipientes, ¿no? Fíjense acá un recipiente donde está el cilindro completito del suelo, salió, echan ahí, ¿no? Y se pone con una tapa y listo para llevar al laboratorio. Aquí la idea es no derramar nada de suelo que haya sido atrapado en el cilindro, ¿listo? Bueno, entonces esa es la forma como se muestrea el suelo para sacar densidad aparente. Ahora bien, en muchos casos no se cuenta con este cilindro, ¿no? Entonces se puede utilizar un material
que nos permita sacar un monolito del suelo. ¿Qué es un monolito? Es más o menos algo así, ¿no? Como un cubo. Entonces eso se puede sacar con una herramienta que se hace una excavación. Fíjense, ahí se hace una excavación, un corte, otro corte, otro corte y otro corte. Y después ya ahí sacamos nosotros un monolito. Y este monolito tiene una forma cúbica. Y entonces se saca el volumen del suelo midiendo el largo, el ancho, largo, ancho y el alto, ¿no? Y entonces de esa manera tenemos el volumen del suelo. Entonces, utilizando una forma cilíndrica o una forma cúbica, obtenemos el volumen del suelo. ¿Listo? Bueno, una vez que nosotros tenemos las muestras obtenidas, verán acá, llevamos a la estufa. Esta es la estufa. Entonces ahí, por ejemplo, si tenemos los cilindros, verán ahí ya están los cilindros, pues se colocan los cilindros directamente si tenemos varios. Y si no tenemos cilindros varios, pues entonces se utilizan otros recipientes donde se vacía el contenido del cilindro, ¿no? Y después, bueno, se seca. Y aquí ya, una vez la muestra seca, pues tenemos aquí en una balanza y obtenemos, ahí verán que el cilindro todavía se ve, entonces obtenemos la masa del suelo seco, ¿no? Ahora, si los cilindros pues nos han permitido sacar cilindros perfectos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos aquí un cilindro de suelo, entonces podemos medir el diámetro, podemos medir altura, así como se está haciendo acá, y obtener el volumen, ¿de acuerdo? El volumen. Entonces, aquí está la fórmula para obtener el volumen. Entonces, obteniendo la masa y obteniendo el volumen, obtenemos la densidad. Por ejemplo, acá esta masa, digamos que es 120, y la densidad el volumen con las medidas estándar de 5 centímetros por 5 centímetros, obtenemos un volumen de más o menos 98 centímetros cúbicos, ¿no? Y entonces, 120 sobre 98, tenemos una densidad de 1,22. 1,22 es ideal, pues si nosotros nos vamos a ver este parámetro 1,25, quiere decir que sí, entre 1 y 1,25 estamos hablando de una densidad adecuada, de una densidad, digamos, donde hay espacios suficientes para que se pueda acumular agua y aire, ¿no? Ahora, si este valor va aumentando, 1,2, 1,3, 1,5, 1,35, 1,4, quiere decir que está habiendo más masa por unidad de volumen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo la única manera de que haya más masa por unidad de volumen es que el suelo se está compactando, ¿no? Bueno, entonces de esa manera nosotros encontramos el valor de la densidad. Y tenemos, uno dice, ¿y para qué nos interesa la densidad, no? Entonces la densidad real y la densidad aparente pues, se puede relacionar, ¿no es cierto? Como siempre les he dicho, con otras características físicas y químicas del suelo. ¿Cuáles son esas otras características químicas y físicas? Por ejemplo, física con la densidad con la textura, ¿no? A través del método Boyucos, ¿no? La densidad real y la densidad aparente en gramos por centímetro cúbico se lo relaciona con la textura. Entonces, acá verán ustedes en esta tabla, hay una tablita propuesta por García y León, que franco arenoso, franco arcilloso, ¿no? Franco arcillo limoso, diferentes texturas, y su rango de densidad de esos suelos estaría dentro de estos valores. Su densidad aparente y su densidad real, ¿no? Esto en caso que nosotros determinemos, ¿no? Pero si no determinamos, ustedes dicen 2,65 y ya está dentro de este rango, ¿no? Está dentro de este rango. Pero si lo quieren determinar, pues en un suelo va a estar dentro de este rango, ¿no? El valor que vayan a determinar. Bueno, entonces la densidad con la textura. La densidad con la humedad. Con la humedad. Porcentaje de saturación de agua, ¿no? En suelos arenosos, con estas densidades, su saturación está entre 27 y 33% de saturación de agua, ¿no? Su capacidad de campo, todo esto son en relación con la humedad, ¿no? Su capacidad de campo, es decir, la cantidad de agua que puede retener el suelo. Entonces aquí está 11, bueno, los rangos respecto a la textura, respecto a las densidades. El otro es el punto de marchitez permanente, es decir, esto es la capacidad máxima y esto es la capacidad mínima de retención.
Entonces, un suelo puede retener, en función a la textura y en función a la densidad, estos valores de humedad máximos. Y estos son los mínimos, ¿ya? Los mínimos. Verán entonces que los suelos de textura pesada, donde hay arcilla, pues retienen más agua, ¿no? Tanto en el punto máximo como en el punto mínimo. Pero además tiene relación o se puede relacionar con la capacidad de intercambio catiónico, que esto ya es una propiedad físico-químico. Y entonces uno dice, ¿pero por qué la capacidad de intercambio catiónico? Cuando veamos esta característica físico-química, vamos a hablar de la solución del suelo, que es donde ocurre el intercambio catiónico. Y para que hablemos de la solución del suelo, tiene que haber agua. Y para que haya agua, tiene que haber porosidad. Y para que haya porosidad, tiene que estar dentro de un rango de densidad aparente y densidad real. Entonces, cuando uno hace un levantamiento de suelos, un estudio de suelos para dar una recomendación técnica, tiene que sacar los datos técnicos, obviamente producto de un análisis de laboratorio, e ir correlacionando estos valores. ¿Para qué? Para sacar conclusiones, ¿no es cierto?, técnicas que, obviamente, para empezar, no sean erradas y que sean aplicables ya en campo, ¿no? En campo. Entonces, dentro de esas recomendaciones técnicas, al dueño de la propiedad se le dice, bueno, mire, su suelo tiene esta capacidad de retención de agua, esta capacidad de humedad, y está correlacionado con la densidad, está correlacionado con la saturación, está correlacionado con el boyucos, es decir, con la textura. Entonces, si hay correlación, los que han llevado estadística, entonces, ¿qué hace eso? Eso verifica realmente que los datos determinados son correctos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esa relación, ¿no? Bueno, la densidad aparente, ¿no es cierto?, es un dato necesario, dice, para transformar muchos de los resultados de los análisis de los suelos de laboratorio. ¿Eso qué significa? Cuando a nosotros nos dan, ustedes van a sacar análisis de laboratorio y van a decir, bueno, la densidad la concentración del calcio, del magnesio, del potasio, del nitrógeno, del fósforo, son partes por millón, digamos 21 partes por millón, 18 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Bueno, les van a dar unidades de laboratorio. Esas unidades de laboratorio hay que trasladarlo a unidades de campo. ¿Y cuál es la unidad de campo? Por ejemplo, si a mí me dice, usted de acuerdo al análisis de laboratorio, tiene 21 partes por millón de fósforo en su suelo, 21 partes por millón, ¿qué significa eso? ¿No? 21 partes por millón es una medida, pero de laboratorio. Yo tengo que llevarlo a una medida de campo. ¿Y cuál es la medida de campo? La medida de campo es que esos 21 partes por millón sean trasladados a fósforo, a kilogramos de fósforo por hectárea. ¿Entiende? A kilogramos de fósforo por hectárea. Entonces, no hay manera de hacer esa conversión si no usamos la densidad, aparente. Ahora, hay obviamente en algunos libros ya están, digamos, los factores de conversión. Ustedes han debido leer, han debido escuchar sobre los factores de conversión. Entonces, esos factores de conversión utilizan ya parámetros, por ejemplo, si el suelo es tanto, la densidad es tanto, por lo tanto, usted debe multiplicar por este valor y debe darle su valor aproximado o su valor de campo de algún nutriente. ¿Hay esos valores? Hay, ¿no? Pero, como vuelvo a reiterar, esos valores de tablas me imagino que han hecho para una determinada zona. Entonces, si nosotros queremos ser, y además, ojo, cuando a uno le pagan, le contratan para hacer un estudio de suelos, no puede estar haciendo, ¿no es cierto?, un estudio de suelos con parámetros de tablas ajenas a nuestro contexto. En otras palabras, le estoy diciendo que no podemos hacer como cuando en la universidad nos dicen, no, haga un trabajo de investigación. ¿Y qué hacemos en el trabajo de investigación? Revisamos libros, bibliografía y sacamos valores, y armamos, ¿no es cierto?, con esos valores nuestro trabajo de investigación. No, eso es un trabajo de investigación, pero, digamos, referencial, porque estamos sacando valores de otros lugares que no son, digamos, de nuestro contexto. Entonces, si nosotros queremos hacer investigación y además nos están pagando para hacer eso, porque un estudio de suelos tiene un costo,
Entonces nosotros tenemos que ir a sacar la propia densidad de ese suelo, ¿no? Tenemos que sacar su textura, tenemos que sacar todas las características físicas y químicas que son necesarias. ¿Para qué? Para dar una interpretación real, para dar una interpretación exactamente con los valores que tiene ese suelo, ¿no? Entonces, uno de esos datos justamente es la conversión, ¿ya? De datos expresados en laboratorio, en unidades de laboratorio a campo, que es eso por lo que le digo, ¿no? Por ejemplo, nos dicen su materia orgánica es de 1.2%, ¿ya? ¿Y cuánto significa eso en kilogramos por hectárea? Ah, hay que convertir. ¿Y qué hacemos con la densidad? Nos dicen su calcio en el suelo es 6 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. 6 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Bueno, hay que convertir a kilogramos por hectárea. Eso yo les voy a mostrar, esa conversión les voy a mostrar cuando veamos la parte de nutrición vegetal y la parte de saturación de bases, ¿ya? Eso ya es la parte química. Ahí yo les voy a mostrar ese tipo de conversiones. Y vamos a tomar en cuenta la densidad. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que puede hacer que la densidad varíe? ¿No? Entonces aquí tenemos algunas causas, ¿no es cierto? La densidad del suelo puede variar por ejemplo, reducción del contenido de materia orgánica, ¿no? Porque se logra la compactación, por la degradación de la estructura y por la aplicación de fuerzas que reduzca el espacio poroso, es decir, que produzca compactación. Entonces, en otras palabras, ¿cuáles son las causas de variación? Principalmente la reducción de materia orgánica, la degradación de la estructura y la compactación. ¿Listo? Y estas tres cosas son indicadores justamente de la degradación de suelos, de la desertificación de suelos. Si ustedes quieren ver que un suelo está en vía de degradación, vean la materia orgánica, vean el grado de la estructura y vean su porosidad. Si tienen puntos críticos de estos, valores críticos, bajos, malos, en otras palabras, listo, están diciendo ustedes que este suelo está en vías de degradación. Ahora, ¿cuál será el grado de degradación? Ah, no sabemos, entonces hay que hacer un estudio mucho más detallado. ¿Cuánto de nutrientes ya no tiene? ¿Cuánto es la erosión? Ah, ya, son otros parámetros más para determinar el grado de degradación que tiene un suelo. Y eso es un estudio medioambiental, porque son evaluaciones de impactos negativos en el recurso suelo, producto de qué? Producto del uso, ¿no? O del mal uso de ese recurso. Y ahí eso sí es aplicación netamente 100% de lo que son los estudios medioambientales, ¿no? Bueno, y entonces con esos parámetros de la densidad real y de la densidad aparente determinamos la porosidad. Ya varias veces les he dicho de qué se trata la porosidad, del 50% que hay en el suelo. Este es el suelo, un terrón de suelo, y fíjense, en este terrón de suelo hay grano de arena, limo, arcilla, y qué sé yo, materia orgánica, y dentro de eso, entre esos granos hay estos poros, ¿no? Que son la porosidad. Aquí tenemos una esponja que está claramente, ¿no es cierto?, reflejando la porosidad, y exactamente ocurre lo mismo en el suelo, ¿no? Hay poros grandes que se llaman macroporos y hay poros pequeñitos que son los microporos. Ahora, si nosotros vemos esta esponja, por ejemplo, esto simula a un suelo arenoso. Si el suelo es arenoso, hay más macroporos. Si el suelo es arcilloso, hay más microporos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay más macroporos, porque la partícula de la arena es más grande. Entonces, los espacios entre esas partículas más grandes son mayores. Entonces hay más macroporos. Si las partículas son pequeñitas, entonces los espacios son más pequeñitos. Y entonces eso se llaman microporos. ¿Listo? Entonces la porosidad está formada por macro y microporos y se expresa en unidades de por ciento. ¿Ya? Bueno, y entonces aquí calculamos la porosidad. Porosidad es densidad real menos densidad aparente sobre densidad real por 100. O esta otra fórmula que es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces nosotros determinamos la porosidad. En un suelo normal, donde no hay ningún problema de compactación, nada de eso, pues ¿cuánto tendría que ser la porosidad? 50%. Claro, si esto es 100%, el 50 poro y el otro 50 material sólido. Entonces, si ustedes hacen un diagnóstico de porosidad y sacan un valor del 50%, quiere decir que ese suelo está bien.
¿Qué significa que está bien? Significa que va a tener una buena cantidad de agua, significa que va a tener una buena cantidad de aireación, significa que hay espacio suficiente para que se desarrollen las raíces, espacio suficiente para que se forme la solución del suelo. O sea, en otras palabras, creo que en algún momento les dije, en un suelo en equilibrio. Y si un sistema está en equilibrio, quiere decir que está bien, quiere decir que funciona bien. Ahora, esta porosidad, obviamente, el 50 es ideal, pero ahora puede bajar o puede subir. Entonces, si baja, ¿no es cierto?, ¿hasta dónde puede situarse este rango? Pues dentro de los parámetros agrícolas, el parámetro es 40%. Hasta ahí puede bajar, ¿no? Ahora, si baja más de 40%, ahí ya estamos con problemas de compactación de suelos. ¿Listo? Ahora, ¿puede subir a 50? Sí. En suelos netamente arenosos, la porosidad es mayor a 50%. Entonces también puede subir, pero obviamente, si sube a 50%, no es, digamos, lo ideal, ¿no? Lo ideal no es tener un suelo arenoso. Pero ojo, ahí otra vez, depende para qué, pues, ¿no? Bueno, si yo quiero tener arena y me sirve la arena, pues bien, ojalá es bien por ello. Pero si queremos ver esto desde el punto de vista edafológico, obviamente que no lo es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si los parámetros bajan o suben, los valores bajan o suben de este rango, ¿no? Menor o mayor a este rango. Entonces, si son menores a 40, entonces obviamente hay menos espacio para las raíces. O sea, las raíces no se desarrollan, ¿no? Hay una asfixia que uno llama de las raíces, ¿no? También significa que la retención de agua va a ser menor, porque claro, si se reduce al 50, al 40%, por debajo del 40%, va a haber menos agua y menos aire, ¿no? Y entonces eso obviamente afecta al desarrollo de las plantas. En el humano, pues, ¿no? La saturación de oxígeno es 98%, ¿no? Baja a 96, no sentimos nada, pero ya estamos mal, no es normal, ¿no? Y si baja al 95 más abajo, estamos liquidados porque ya quiere decir que nuestro cuerpo no está saturando con oxígeno, entonces nos tienen que inyectar oxígeno, es decir, nos tienen que pues, poner una máscara, nos tendrán que entubar, qué sé yo, ¿no? Entonces, igual acá en el suelo, entonces la planta se asfixia si no hay mucho oxígeno, ¿no? Y ¿qué hacemos? Habrá que liberar ese oxígeno con la descompactación. Bueno, y si digamos se va más de 50, también es malo porque hay mucho espacio y no hay de dónde se agarre, digamos, se ancla las raíces, ¿no? Entonces uno coloca, es como colocar una planta en un suelo arenoso y uno, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho esto se hace en hidroponía, por ejemplo, ¿no? Una planta de tomate, por ejemplo, en suelo arenoso, pues se va desarrollando la raíz y cuando uno saca la planta, pues simplemente un poquito jala la planta y se sale raíz y todo. Claro, ¿por qué? Porque la planta no se ha anclado, no se ha sujetado del suelo. ¿No? Pero si lo hicieran en un suelo arcilloso, no lo van a poder hacer porque la planta tiene bastantes partículas de donde se ancla, ¿no? Y si quieren arrancar la planta, pues van a arrancar la parte aérea nada más y la parte de raíces va a quedar en el suelo. Y si arrancan la parte de raíz, van a arrancar con suelo y todo. En un suelo arenoso no, en un suelo arenoso la raíz sale limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos ensayos se hace cuando uno quiere ver el efecto de los enraizadores, se prueba en arena y ahí sale la raíz, pero tremendamente limpia. Bueno, entonces eso sucede cuando las densidades, la porosidad sube o baja de estos parámetros. Bueno, ahora, como ya les dije yo, la porosidad se clasifica en macro y en micro, y hay unos mesos, pero son más macro y micro. Y este es más o menos el diámetro del poro, ¿no? 30 nanómetros, 30 a 10 nanómetros, y aquí, ¿no? Micrones también se llama, ¿no? Y estas son las propiedades, ¿no? O sea, si son macroporos, ¿no? De diámetro grande, pues permiten todo esto, ¿no? Y si son de menor tamaño, pues tienen esto, ¿no? O sea, fíjense, depende qué quieren hacer ustedes, pues esto puede ser ventaja o desventaja, ¿no? Yo no voy a cometer el error de decir, esto es bueno, esto es malo, no, depende de qué, ¿no? Ya les había dicho yo, por ejemplo, con un derrame, ¿no? Con un derrame en el suelo
que haya un derrame de hidrocarburo, pues, ¿qué les interesa a ustedes? ¿Que haya macro o que haya microporos, no? Depende del líquido, depende qué tan peligroso sea el líquido, pues nos puede interesar uno, quizás esta porosidad o un suelo con esta otra porosidad, ¿no? Bueno, si lo podemos elegir, pues lo elegimos, y si no, pues depende qué estemos afrontando, pues el tratamiento será de diferente manera, ¿no? Y entonces la porosidad también tiene relación con la estructura y la textura, ¿no? Son dos unidades, son propiedades físicas muy importantes. Y acá más o menos está lo mismo que yo les decía, ¿no? O sea, si hay una buena porosidad, quiere decir que solo tiene estructura y tiene una textura, digamos, mediana. Si tiene menos porosidad, una estructura mejor estructurada y con una textura, digamos, más pesada, ¿no? O sea, cuando digo más pesada, por ejemplo aquí, ¿no? Suelo bien estructurado, suelo arenoso, suelo compactado, ¿no? Entonces aquí quiere decir que la porosidad está bien, ¿no? Aquí ya no está tanto y aquí peor, ¿no? Entonces eso depende de qué, de la estructura y de la textura del suelo. Acá también podemos ver la porosidad con la capacidad de agua y aire, lógico. Si hay mayor capacidad, pues mayor porosidad, mayor capacidad de campo, menor porosidad, menor capacidad de campo. Y eso significa la capacidad de retención de agua, ¿no? Más agua, más aire, si hay más porosidad. Si hay menos porosidad, menos agua, menos aire, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros. ¿Y se puede calcular cada uno de estos? Sí. ¿Se puede determinar en laboratorio? Sí. Entonces me imagino que ustedes lo van a hacer, la capacidad de campo, ¿no? Y la capacidad de aire, para poder determinar, por ejemplo, en el caso de sus sustratos, lo pueden hacer, ¿no? Y después acá tenemos ya la textura con la densidad y con su porosidad, ¿no? Porosidad, densidad y textura. Entonces, estos parámetros se pueden juntar a esta tabla, ¿no? Acá, fíjense, había textura, densidad aparente, densidad real, saturación, capacidad de campo, punto de machete permanente, capacidad de intercambio catiónico, y aquí faltaría porosidad. Entonces, a esta tabla se puede adjuntar estos otros datos, ¿no es cierto? Y ya tenemos mayor correlación todavía, ¿no? Mientras una variable sea multicorrelacional, mejor todavía, mucho mejor, ¿no? Y entonces aquí tenemos textura, densidad aparente y porosidad. Y como verán, la textura más liviana, arenosa, ¿no? Densidad aparente 1,65, 1,55, 1,80 y su porcentaje de porosidad. Y cuando la textura va mejorando, es decir, se va haciendo más pesada, entonces todo esto también va cambiando, ¿no? En algún caso en forma inversamente proporcional, ¿no? Aquí va aumentando y aquí va disminuyendo. Eso es inversamente proporcional, ¿no? Entonces hay que ver también esas correlaciones. La relación no siempre es directamente proporcional, sino hay correlaciones inversamente proporcionales, así como estas, por ejemplo, ¿no? Así como estas. Bueno, y si alguien se pregunta, ¿y cómo usted va a hacer una correlación, no es cierto? Porque quien ha llevado estadística sabe que la correlación es entre Y y X, ¿no? Y Y y X tienen que ser valores numéricos. Y entonces dice, ¿y cómo? ¿A la arena qué valor le vamos a poner? Franco, ¿qué arena le vamos a poner, no? O la arcilla, ¿qué valor le vamos a poner? Entonces, para hacer la correlación, de aquí se saca el índice textural. El índice textural. ¿Y a qué es igual el índice textural? Es igual al porcentaje de limo, perdón, el porcentaje de arcilla más el 50% del porcentaje de limo. Ese es el índice textural. Entonces, cuando uno hace correlación de la textura versus otros parámetros numéricos, no se olviden que la textura es una letra, ¿no? Entonces, esa letra hay que transformarlo a número. Y entonces, ese número se denomina índice textural. ¿Cómo se obtiene? Porcentaje de limo, perdón, porcentaje de arcilla más el 50% de limo. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque cuando uno hace correlaciones hay necesidad de hacer eso. Bueno, y aquí tenemos nosotros el problema de la compactación, ¿no? Fíjense, estos problemas normalmente son en suelos con este tipo de uso, ¿no? Maquinaria agrícola. Y fíjense, esta es la capa compactada, ¿no? Esta es la capa compactada, esto es lo que llamamos nosotros profundidad efectiva, esta es la profundidad que se hace la remoción cuando se aplica la maquinaria, y entonces aquí la densidad va a estar entre 1,2, 1,5, ¿no? La ideal, digamos. Pero más abajo de esta profundidad
mayor profundidad de 30 centímetros, fíjense, se genera una capa compactada. Aquí prácticamente como si fuera una viga, ¿no? Y entonces esto impide el desarrollo de las raíces, como está mostrando esta figurita. Y entonces una planta sin este limitante, entonces desarrolla fácilmente su raíz, ¿no? Y fíjense acá, esto es una cosa muy interesante. La proporción, ¿no? El desarrollo del sistema radicular es proporcional al desarrollo aéreo. Fíjense acá, una buena raíz, una buena planta. Acá una mala raíz porque se encontró con una limitante, entonces la planta aérea también se contrae, o sea, no se desarrolla. Entonces, esto significa que la compactación, la escasa porosidad, la alta densidad, ¿no? Fíjense lo que estoy diciendo ya, 3 cosas, ¿no? Alta densidad, baja porosidad y compactación significa que son limitantes de la profundidad efectiva. Y la profundidad efectiva es esto, ¿no? Es la profundidad que explora las raíces. Entonces, en este suelo habrá mayor profundidad efectiva que en este otro suelo, ¿no? Obviamente que lo que queremos es que sea esto, ¿no? Y no esto. Si hay esto, ¿hay solución? Sí hay solución. ¿Qué se hace? Se hace un escarificado, se llama. O sea, hay que utilizar un equipo que rompa estas zonas compactadas y ese equipo se llama subsolador. Cada 5 años las empresas que hacen mucho uso del suelo subsolan. Sale muy caro porque el equipo se deteriora muy fácilmente y la tracción que tiene que tener el tractor es lento, es decir, muy lento porque si hace mucha fuerza se rompe los cinceles, ¿no? El subsolador tiene cinceles. Entonces eso va rompiendo esto. Entonces cada 5 años hacen las empresas ese subsolado. Ahora, ese es un subsolado mecánico. Hay un subsolador biológico. Es decir, hay plantas, ¿no es cierto?, que fácilmente penetran este tipo de suelo compactado. Uno de ellos es el guandul. Es la crotalaria. Son plantas que rompen esto y entonces desarrollan raíces ahí entre medio. Y al desarrollar raíces, pues cuando muere la planta, dejan esas tuberías y entonces ya el suelo se empieza a descompactar. Ahora, eso lleva su tiempo, eso no es en una campaña, es 1 o 2 campañas. Estamos hablando de por lo menos 1 año o 1 año y medio. Ahora, dígame, ¿quién va a dejar de usar su suelo 1 año, 1 año y medio? Eso significa mucho tiempo sin uso de suelo y eso significa que no hay ingresos económicos, ¿no? Entonces, las empresas grandes hacen rotación de sus suelos y en los suelos donde hay este problema, pues pueden rotar, es decir, pueden dejar de descansar mientras otros suelos están trabajando, ¿no? Pero no es el estilo, digamos, aquí en Santa Cruz. Bueno, y aquí tenemos las densidades, fíjense, más correlaciones, ¿no? Estas son relaciones directamente proporcionales y fíjense con qué son inversamente proporcionales. Por ejemplo, con el punto de masicidad permanente, directamente proporcional. Con la resistencia al suelo, directamente proporcional. Con la capacidad de campo, hasta un cierto punto, es directamente proporcional y después se hace negativa esta relación, o sea, inversamente proporcional. Con la porosidad total es inversamente proporcional. Con la cantidad de aire es inversamente proporcional. Entonces, estas relaciones son las que yo me refiero cuando uno tiene que hacer para controlar los datos del laboratorio que uno saca, ¿no? O sea, uno saca, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Cuando sacan un dato, tienen que corroborarlo con una relación con otro dato. Y si cumple la relación, perfecto, está bien. Y si no cumple, pues quiere decir que alguno de los 2 datos está mal, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una prueba, tengo la densidad, ¿no? Y tengo el contenido del volumen del agua y hago, por ejemplo, la prueba de resistencia del suelo, entonces esto, si tengo datos de resistencia del suelo, entonces estos datos tienen que tener esta tendencia. Si no tiene, entonces algo está mal. O yo estoy haciendo información de la resistencia del suelo, o está mal determinada la densidad, o está mal determinado el contenido de agua, el volumen de agua. Entonces hay que revisar, ¿no? Y eso es muy importante cuando uno hace estudio de suelos. Porque imagínense, si ustedes van a pasar datos sin correlacionarlos, sin revisarlos,
pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces a esto me refiero con las correlaciones. Y estas correlaciones, por si acaso, son funciones matemáticas, ¿no? No es una línea así, no es una raya así. Son funciones matemáticas, son ecuaciones matemáticas, ¿no? Bueno, me imagino que ustedes lo conocen. Bueno, esa es entonces la información que tenemos sobre porosidad y sobre densidad aparente. ¿Listo? Bueno, entonces, esta información es muy importante, muy útil, creo yo, para la parte ambiental. Ya más adelante, cuando veamos aplicaciones de la propiedad física y química en hechos ambientales, ahí vamos a ver, vamos a tocar. ¿Recuerdan la porosidad? ¿Recuerdan la capacidad de esto? ¿Recuerdan? Ah, fíjense, aquí se está tomando en cuenta esto, ¿no? Bueno, entonces eso es la información que tengo. No sé si tienen ustedes alguna consulta, pues adelante para poder hacer mayor énfasis en algún punto o mayor explicación o tal vez opinión de algún punto que ustedes tengan. Vamos, los escucho si tienen alguna duda. ¿No hay? ¿No hay nada? Bueno,